Nosotros venimos pensando que lo más importante no es solamente la sostenibilidad territorial, sino la sostenibilidad ambiental. Un territorio como Arauca, donde nace el petróleo y le da la vida inclusive para volverlo exportador del petróleo, para nosotros es fundamental este tema. Pero además hacemos parte de la altillanura, de esa séptima reserva alimentaria del mundo que se estableció desde el encuentro, lógicamente, en Francia. ¿Qué le hemos planteado hoy directamente al Ministerio? 5 cosas. La primera de ellos es que necesitamos regular las corporaciones autónomas regionales para que puedan tener mayor fuerza y poder controlar los asentamientos subnormales sobre las cuencas de los ríos. Segundo, cero emisión de carbono. Nosotros de CO2. Nosotros tenemos un gran problema, y es que la gran deforestación, y sobre todo en algo que le planteamos, que es la pérdida de más de 960.000 hectáreas por las quemas que se suscitan principalmente en territorios como Arauca, Meta, Guaviare y la zona del Amazonas, nos está llevando a acabar gran parte de la sostenibilidad territorial de nosotros. Ustedes saben que inclusive a Bogotá y al centro del país, lo que afecte en ríos, en aguas, pues en Guaviare y en Meta afecta necesariamente, lógicamente, la sostenibilidad. La tercera elemento es que nosotros seguimos insistiendo que falta la regulación sobre la contaminación ambiental y está afectando la salud pública por parte de territorios como en grandes ciudades, pero también nos está llegando a nosotros. Y por último, hay un elemento que nosotros consideramos que es vital, y es que nosotros tenemos que seguir avanzando en la regulación sobre aquellos departamentos que hemos hecho esfuerzos para la captación del CO2. Nosotros ya tenemos unidades de planificación regional y sabemos cuánto absorbe una mata de cacao, y ya lo hicimos, pero necesitamos que haya una regulación que le garantice para que ese productor primario, ese campesino, tenga beneficios directos, de tal manera que entre más tenga tiempos las matas, pues evidentemente se beneficien para la sostenibilidad. Y por último, hay que hacer un homenaje, pero finalmente también un reclamo para que haya mayor inversión en aquellos departamentos que tienen unas grandes cantidades de selva tropical, pero que definitivamente simplemente se convierten en reservorios porque no se atenúa o no se incentiva con capital económico para que puedan desarrollarse y hacerse sostenibles. ¿Pero el Estado colombiano sí puede ayudarles mucho en eso, o tiene que ser definitivamente cooperación internacional? Lamentablemente no hay una regulación que permita abrir ese espacio para que puedan llegar. Entonces lo que estamos buscando es que exista la normatividad para que podamos llegar. Y esfuerzos como el que se demostraron hoy, donde existe capital humano y sobre todo cooperación internacional, tienen que ser iniciativas del gobierno central. ¿Y el Congreso qué dice? Porque ya regulación es Congreso, ¿o no? Regulación y normatividad Congreso, pero tiene que ser la iniciativa, porque cada vez que usted habla de economía, de plata, tiene que estar aprobado lógicamente por el gobierno nacional. Pero el gobierno sí se le mete al tema, porque el gobierno está hablando de fracking. Eso, el fracking, nosotros queremos llamar la atención al gobierno nacional. La puerta de entrada al fracking es un error, y es un error porque no existe. Como médico y sobre todo como académico, sigo insistiendo de que mientras no existan estudios, y así como lo dijo la Corte, y así como lo señaló inclusive la Procuraduría, deberían existir estudios científicos, porque no existen en el mundo. Ya lo llamaron los franceses, ya lo llamaron otros países, donde no existe un estudio claro que le demuestre a uno que el fracking es inocuo. Mientras no exista eso, me parece que es irresponsable seguir avanzando en esa iniciativa. Previos estudios, y vuelvo a insistir, como médico, nosotros nos sometemos en el caso de medicina basada en evidencia científica con un rigor que sea susceptible de la comprobación. Pero mientras tanto estamos jugando, y nosotros somos aves de paso, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y con nuestros nietos. Y me parece que es un riesgo y una irresponsabilidad seguir hablando de fracking mientras no tengamos estudios que soporten, porque finalmente estamos corriendo, o por lo menos estamos afectando nuestro subsuelo. Y territorios como Arauca, y territorios donde nace el petróleo, donde generalmente eran mares interiores, con mayor contenido de agua, pues lamentablemente puede
presentarse o ser susceptible de un problema. Ahora, los que defienden el fracking dicen que nos falta conocimiento. Claro, nos falta conocimiento. Demuéstrenos qué existen para señalar que sí es posible hacerlo. Mi posición es que hay que ser mucho más responsable para poder hablar del fracking en Colombia en este momento. Pero aún así lo van a meter. Quedó el mico, dicen algunos, otros quedó abierta la posibilidad. ¿Y ahí entonces qué van a hacer las comunidades? Nosotros seguimos llamando simplemente a que se estudie y que exista suficiente evidencia para seguir avanzando.